Bueno, vamos a hablar de temas mucho más ampliados y varios, que no variados, porque es que eso de variados a veces tiene una condición peyorativa de frivolización de la información que pues nosotros también frivolizamos, no digamos que no, pero pues en este caso vamos a hablar de temas serios. Hemos invitado a una persona que viene con alguna frecuencia al Primer Café. Ella hace parte de la Alianza Verde, es senadora de la República de Colombia. Se llama Claudia López. Buenos días, Claudia. Muy buenos días, Antonio. Un placer estar aquí. Mil gracias por la invitación. Muy amable por venir una vez más al Primer Café. Tenemos varias cosas que hablar con usted. Empecemos pues, cojamos el toro por los cachos de la actualidad coyuntural y tal. Ha pasado un evento profundamente trágico que todos lamentamos. 16 policías muertos en un blackout allá en Carepa. El gobierno dice puntualmente que fue un accidente. El uribismo dice que no, que le mandaron un tatuco. Los tatucos no echan para arriba, sino para los lados, pero bueno, un tatuco. Se ha abierto un debate ahí entre sus colegas suyos, como Álvaro Uribe y Alfredo Rangel, la señora de la Cámara, la señora Cabal, en la cual dicen que se está mintiendo, que el avión Casa, que cayó en el Cesar, también fue derribado por la guerrilla. Y de telón de fondo, para hablar, Claudia López, más generalmente, de este caso, pues que está en investigaciones, ya, no más. ¿Cómo está usted percibiendo, no tanto, después hablamos en La Habana y lo que usted vea que puede inferirse de ello, la situación en el país? Muchas veces uno siente que las fuerzas antipaz se morigeran y que entran en procesos como de acercamiento, motivo de elecciones seguramente, pero al mismo tiempo lanzan dardos como los de ayer, como buscando a ver cómo festinan el proceso de paz. ¿Usted cree que sí siguen en la construcción de un evento político o preciso que pretenda destruir el proceso de paz? ¿Siguen en esa, digamos, ceguera frente al país? Sí, yo sí creo. La verdad es que para el uribismo es muy rentable, la bandera de la guerra es supremamente rentable electoralmente. Es una bandera además que sale gratis, pues, porque depende de la estupidez criminal de las FARC, que es gratuita, pues no hay que pagarle un peso para que haga nada. Y en cambio es muy rentable electoralmente porque evidentemente la indignación, el rechazo que generan las FARC, pues se capitaliza electoralmente muy favorablemente, y quien mejor capitaliza eso es el uribismo. Sí. Y yo creo que ellos no renuncian, digamos, a sacarle jugo a esa bandera anti-FARC para su beneficio electoral. Y estamos en campaña, y digamos, el uribismo tiene una paradoja, y es que es una gran fuerza nacional, pues una fuerza que tenga 7 millones de votos, por supuesto, es muy importante, pero como es una cosa tan piramidal y caudillista, no es capaz de trasladar, digamos, esa caudal electoral en cabeza de Álvaro Uribe en las regiones. No hay regiones como Casanare, por decirle algo, en donde en elecciones presidenciales el uribismo saca el 90% del total de la votación y no tiene un alcalde en Casanare, ni uno. No tiene un concejal, ¿no? Entonces, esa es la paradoja. Y a falta, digamos, de liderazgos y bases regionales, lo que hacen es sacarle jugo y explotar al máximo esta bandera. Usted lo que está diciendo, Claudia López, es que el uribismo, como algunos sectores apuntan, y luego seguimos con el tema de la paz, está más o menos asignado, si no a una catástrofe electoral, a una derrota de sus propios deseos de tener un poder local y regional. Es decir, no tampoco creo que una catástrofe, digamos. Esos tipos no son mancos, tienen plata, tienen organización. Al 20% del Congreso, por ejemplo, del Senado. Vamos a ver, yo creo que les queda muy difícil, francamente. Yo lo que veo, digamos, ya empezamos campaña, yo acabo de llegar de una gira por el Caribe, estuve en Valledupar, en Santa Marta, en Bolívar, y lo que veo es esa dificultad, digamos, de trasladar ese caudal electoral en liderazgos regionales, que tienen poco reconocimiento. El uribismo se enfrenta, como cualquier otra fuerza política en la mayoría de los sitios, pues a las mismas dificultades que nos enfrentamos los demás. A que los que están en el poder usan la chequera de las gobernaciones, de las alcaldes, las macrines se meten, los contratistas y los financistas ilegales, las gatas, los perros, etcétera, que un día financiaron a Uribe, pues ya no financian a Uribe porque pues los extraditó, los ha perseguido, tal. Entonces pues ya, digamos, ahí no hay una amistad tan sólida y estrecha, y esos recursos se van a otras campañas, y competir contra eso es dificilísimo. Entonces, ¿qué les queda? Pues sacarle jugo a la bandera electoral más rentable que han tenido durante 20 años, que son las FARC. Sí. Y digamos que eso, en términos estrictamente políticos, es legítimo, su opinión, su crítica. Las FARC, además, en su estupidez da para eso. Pero lo que a mí sí me preocupa, digamos, y me parece desleal con el país y con la política y la ciudadanía, es que sin tener fundamentos, sin tener información,
digamos, a punta de chisme, ¿no? Sí, Entonces digan, de mentira. no, se cayó un avión, eso fue que lo tumbaron las FARC, punto. Y vamos a arrancar con eso y vamos a posicionar esa idea. Y no importa que las pruebas técnicas digan otra cosa, no importa que los médicos, venía escuchando en la radio que salió un informe oficial de los médicos que atendieron a los soldados Por eso, diciendo, no hay ninguno. ninguna evidencia La señora Cabal de que dijo- haya habido un ataque externo. Evidentemente La tienen señora quemaduras Cabal- por el accidente, pero no encontramos ninguna evidencia. Yo, francamente, en este tipo de temas, Sí. tapar el dedo, no el sol con un dedo, sería muy difícil. Si de verdad hubo algún accidente, es relativamente fácil, ¿no? Claro. Identificarlo. Entonces yo no me imagino pues la estupidez del ejército, el gobierno, el ministro, todo el mundo al tiempo pues tratando de tapar el sol con un dedo. No. Lo que veo, digamos, es una cosa como abusiva y recurrente del uribismo de inventar mire, y de sacarle jugo a una Mire vaina. usted que el invento era tan grande y usted nos está contando. La señora Cabal dijo que, lo dio como seguro, que uno de los soldados, de los policías sobrevivientes tenía impactos de bala. Pues ahora pues parece que no. Pero además, Antonio, esta guerra lleva 60 años, las FARC nunca han tenido capacidad antiaérea. Nunca. Esa es una tecnología sofisticada, ¿no? Las FARC son capaces de echar cilindros bombas sobre una estación de policía y destruir un pueblo. Pero mire, es que ¿Sí? dicen que con un tatuco le pero, dieron el helicóptero. pero derribar un avión a miles de metros de altura, eso requiere una tecnología sofisticada y costosa a las que las FARC nunca han sido capaces de acceder. La buscaron, Entonces no fueron pero no. capaces de acceder en el Curubito, pues, no en el Caguán, o cuando tenían pues 20.000 hombres. No me imagino pues que ahora estén francamente con esa capacidad. Bueno, Claudia, mire, volviendo al tema de la campaña electoral, de la política, Uribe, las FARC, el proceso de paz, está claro, está situado el proceso de paz, es un almendrón muy fuerte, sobre todo en las regiones más evolucionadas políticamente como Bogotá, donde el proceso de paz tiene que ver con la elección del alcalde necesariamente, que además recibe el mayor remanente de desplazamiento y de víctimas del conflicto. Pero uno podría pensar otra cosa, Claudia López, y es que y ahí, para entrarle a ese tema, muchachos, con ese cese unilateral de las FARC, con una decisión de Mora, de Uribe, de la calle, de que vamos ya a construir un cese bilateral en términos del mes de noviembre, es decir, que esa revisión del proceso ya ni siquiera es revisión, sino que es la instalación de un fin del conflicto físicamente hablando, cambia también un poco el eje político para los diferentes movimientos y en este caso para la derecha pura y dura de Uribe, porque puede haber un resultado antes de elecciones de cualquier acuerdo. ¿Cómo está viendo usted eso? Que tendría que sintonizar a todo el mundo con la paz. Entonces, ¿qué hace Uribe y qué hace ahí? ¿Y cómo está viendo usted los ceses Pues, en La Habana? Antonio, yo tengo otra visión, digamos. Yo francamente creo que, y es una discusión que he mantenido dentro de mi partido en el proceso de avales y de apoyos y tal, y es que yo creo que no podemos supeditar las prioridades de los ciudadanos en la alcaldía. Las alcaldías son para que le resuelvan problemas a los ciudadanos, no para que sean un epicentro de debate de la paz o no la paz. Francamente, los ciudadanos lo que esperan es que un alcalde recoja la basura, cambie los bombillos, permita que no los roben. Es decir, no podemos distorsionar y someter las prioridades locales de los ciudadanos otra vez a un debate pues abstracto nacional sobre la Pero paz o ese la guerra. debate pasa también. Pasa, pero yo francamente creo que ese no es el epicentro del debate. Y lo que yo veo en las regiones a las que voy es que Sí, ese sí. no es el epicentro del debate. Digamos, la paz es una discusión relativamente marginal. A diferencia de lo que tú dices, yo creo que es una bandera muy poco rentable. El escepticismo sobre la paz es enorme. O sea, si usted sale a decir, no, es que yo voy a ser el gran alcalde que va a hacer la paz. Primero es falso, usted como alcalde no hace la paz. Pero Segundo, lo que le decía Claudia, no es perdóneme, exactamente la bandera pero más si hay un rentable. giro antes de octubre... Pero eso que no- es un giro, digamos. que Puede haber firmen un un acuerdo. Igual este país va a seguir odiando con razón en un 90 y pico % a las FARC. Eso no se va a acabar de un día para otro Claro, y porque Armando firmen un Uribe. acuerdo. Y Uribe va a seguir sacándole jugo a ese odio y a ese Pero ya sin guerra se rechazo va a y a quedar sin ese nada. escepticismo. Entonces, por un lado, yo no creo, así llegaron a un acuerdo, que espero que lleguen porque ese es el compromiso. Este proceso de paz estaba roto, roto hace mes y medio, completamente roto, sin legitimidad ciudadana, sin credibilidad ciudadana. Hoy volvimos a un escenario en el que las FARC y el gobierno entendieron que o metían el acelerador y concretan el proceso o se van a quedar sin oxígeno para concretarlo. Y que tenían que desescalar por lo menos el conflicto, porque esto de que en nombre de la paz hablamos de paz y nos damos plomo, eso era insostenible para la mesa de negociación. Entonces digamos que un poco volvimos a donde estábamos, menos violencia, menos muertos, menos, digamos, combates, pero sigue siendo un proceso con mucho escepticismo. Entonces yo
No creo que se vaya a ser el epicentro, no es lo que yo veo, ni en Bogotá, ni en ninguna parte. Es un tema relativamente marginal. La gente está preocupada es porque le roban el celular, porque lo atracan, por los trancones, por si va a haber jardines para los niños. Y eso es realmente lo que se resuelve en las elecciones locales. Y yo creo que el deber de los partidos es ayudarle a los ciudadanos a resolver sus problemas, no a imponerles una agenda pues abstracta por encima de sus necesidades. Pero mire, el propio Uribe también dijo en la posesión de Pachito Santos, posesión no, en la inscripción a la alcaldía, perdón. No me lo elija antes de tiempo. Dijo que ojalá el tema de la paz no se convirtiera en un tema electoral. ¿Usted ve posible eso? No, es evidentemente un debate político recurrente e influye, por supuesto, en los resultados electorales. Pero si tú me lo preguntas, de aquí a octubre, así anunciaran un acuerdo, que llegaron a un acuerdo sobre justicia transicional, la inmensa mayoría de los colombianos rechazamos a las FARC, nos revientan las FARC y somos escépticos sobre el proceso. Eso no va a cambiar así anuncian un acuerdo. ¿Qué quiere decir escéptico sobre el proceso? ¿Usted cree que no va para ningún lado el proceso de paz? No. Escépticos en el sentido de que la gente no tiene confianza, sobre todo en que las FARC evidentemente sí van a dejar las armas, sí van a renunciar a la violencia, sí se van a someter a un marco de justicia. Pero usted no cree y que después de todo eso efectivamente van a hacer política. O sea, ¿usted no cree que los signos en La Habana y la toma de determinaciones ya precisas, en el pragmatismo mismo de las conversaciones, no le conducen a uno a pensar que tanto el gobierno, claro, como las FARC sí están totalmente comprometidos? Creo, pero eso es lo que yo creo. Pero digamos, una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que el 80% de los ciudadanos cree. Bueno, pero es que yo me interesara por usted. Yo creo que el proceso de negociación y de que las FARC están en un punto de no retorno, digamos. Las FARC se paran de esa mesa con un acuerdo, porque realmente ya no tienen una mejor opción para ellos. Realmente porque el costo sería enorme. Y el gobierno pues está, digamos, un poco en la misma posición. Yo soy optimista en el sentido de que van a llegar a un acuerdo, de que este año tienen que desentrabar el tema de justicia, de que ese sistema de justicia tendrá una validación y un debate en el Congreso de la República y en el país, y que eso nos va a permitir seguramente que el primer semestre del año entrante lleguemos a un fin definitivo del conflicto armado y empecemos a implementar. Yo tengo ese optimismo, pero teniendo ese optimismo, como cualquier otro colombiano, siempre tendré la duda de si las FARC sí nos van a cumplir, si van a entregar las armas, si van a renunciar a la violencia. No es tan fácil para una organización jerárquica, autoritaria, leninista, pues como las FARC, integrar eso a una manera de hacer política democrática, que es lo que espera, digamos, la gente en las regiones. Entonces, los desafíos son muchos. Yo soy optimista, digamos, en que la negociación culminará el año próximo y en que el punto de justicia se resolverá Entre otras cosas, por una cosa muy pragmática, como dices tú, es que si no lo resuelven, se acaba el proceso. Tan simple como eso. O sea, esto no aguanta 2 años indefinidos en los que no se toman decisiones, no aguanta. Y Claudia, habría que tener en cuenta una cosa que es un valor agregado, digamos, que es que ya no solamente la solidaridad manifiesta de toda la comunidad internacional, sino la acción permanente y punzante de la comunidad internacional, Estados Unidos, Europa, etcétera, es evidente. Fíjese, ayer 69 congresistas demócratas dicen sí, apoyamos todo. Hágale. Entonces hay que tener un poco eso también. Y yo creo que también tenemos nosotros que contribuir. A mí me parece, digamos, y hago un mea culpa un poco desde el Congreso, que aquí hemos estado, digamos, un poco como ciudadanos y como líderes de diferentes partidos, un poco pasivos esperando a ver qué acuerdan en La Habana. En el Congreso decidimos salir de esa pasividad. Y el Partido Conservador, Vivian Morales del Partido Liberal, Antonio Navarro y yo de la Alianza Verde decidimos citar a un debate en el Congreso sobre justicia transicional. Pues digamos aquí entonces qué es lo que consideramos aceptable, cuáles serían los estándares, cómo serían los procedimientos para los miembros de la fuerza pública que cometieron violaciones a los derechos humanos graves, para los miembros de las FARC que se deben desmovilizar. O sea, tenemos que no cruzarnos de brazos y esperar a ver pues qué, ¿no? Y la paraeconomía que dicen, suba. Sino tomar también el liderazgo y la iniciativa de decir, bueno, señores, un marco razonable sería este. Y ese es un debate que yo espero que ocurra aproximadamente dentro de un mes en el Senado y que contribuya a darle luces a la sociedad, a los negociadores para concretar ese punto. Pero justamente sobre eso, muy cortito, Anita, gracias. Mire, justamente sobre eso, las FARC han sido en La Habana reticentes a las leyes que emana el Congreso en vías a facilitarles su regreso o su inserción en la sociedad. ¿Qué cambiaría para que esto sí fuera aceptable por las FARC? O sea, una ley hecha en el Congreso colombiano, las actuales condiciones. Es decir, o sea, una cosa es tener la iniciativa y otra cosa es
ser unos desconectados. O sea, el Congreso no puede decir una cosa independientemente de lo que acuerden las partes, sino que tiene que medirle el pulso a lo que está en discusión y pueden acordar las partes y ver cómo integra eso a una decisión legal y política en Colombia. Colorear la plana. Porque, digamos, a las FARC le pueden reventar el Congreso, a mí también, digamos, pero a las FARC les puede reventar el Congreso lo que usted quiera, pero esto es una democracia. Con sus más, sus menos, esto es una democracia. Y las FARC lo que están aspirando, la decisión que están tomando, es dejar la violencia e incorporarse a esta democracia con todas sus precariedades. Y en esta democracia no basta con que lo que salga de La Habana nos lo manden por correo. Lo que salga de La Habana tiene que volverse un marco legal para ser aplicable. Y los marcos legales en esta democracia los expide el Congreso de la República. Por la vía que sea. Porque expide el Congreso las leyes, porque le da facultades al presidente para que él las expida, porque le da facultades a los ciudadanos para que mediante referendo él las apruebe. En cualquier caso, la vía que a usted le ocurra pasa por el Congreso de la República. Entonces, no podemos desestimar ese paso y más bien tenemos que ir para colaborar, digamos, en que esto avance con tiempo, con precisión, trabajar en paralelo, que trabaje la mesa en paralelo, que nos digan cómo va la discusión y que el Congreso también trabaje en paralelo viendo cómo adaptaría esos acuerdos. Usted, claro, lo único que no menciona ahí, me imagino que no está por ese lado una Asamblea Nacional Constituyente que también está ahí sobre el escenario. Antonio, yo que cuando era mucho más joven que ahorita promoví una Asamblea Nacional Constituyente y la séptima papeleta, porque en ese momento, Antonio, tenía dos cosas, digamos, que tuvieron ese efecto. Por un lado, para mí era absolutamente claro porque había artículos, varios artículos de la Constitución del 86 que impedían la democratización política en Colombia. Hoy yo leo esa Constitución del 91, sus más, sus menos, sus reformas, y yo digo, ¿qué artículo de esta Constitución impide la paz? Impide hacer política. Yo no encuentro qué es lo que hay que cambiarle a la Constitución para que funcione. Encuentro leyes que hay que hacer, por ejemplo, el Estatuto de la Oposición, por ejemplo, la financiación pública de los partidos, pero son leyes, más que cambiar la Constitución. Lo otro es, en el 91, yo no me cansaré de decirlo, la Asamblea Constituyente fue un epicentro de modernización de la política porque se eligió de una manera completamente distinta a como se elegía el Congreso. Por primera vez se hizo circunscripción nacional, por primera vez se usó un tarjetón, por primera vez hubo unas listas, digamos, relativamente cerradas y ordenadas para escoger. Una serie de innovaciones electorales que permitieron que fuerzas que no estaban en el Congreso llegaran a la Constituyente y renovaran la política. Hoy, ¿cuál es el sistema electoral distinto que vamos a usar para la Constituyente? Porque si lo que vamos a usar son las mismas normas, el voto preferente, no sé qué, con el que se elige el Congreso, pues la Constituyente va a ser como el Congreso. Allá estará Uribe con el 20 o el 20 y pico por ciento, allá estarán los ñoños, allá habrá Gerlains, eventualmente llegará una que otra Claudia. Entonces, para elegir otro Congreso, que nos cuesta una millonada, para que produzca unas leyes o unos acuerdos, que es lo mismo que ya puede hacer el Congreso, pues yo francamente no le encuentro sentido a eso. Bueno, Ana. Claudia, venga, perdóneme que la devuelva. Cuando usted hablaba del debate que van a armar en el Congreso para dentro de un mes, pensando precisamente en justicia transicional, ¿se tiene contemplado revisar el marco jurídico para la paz que no tiene contento a nadie? ¿O precisamente porque no tiene contento a nadie es bueno? No, yo creo que en esto, digamos, tenemos que ser sensatos y constructivos. Si el marco jurídico para la paz no está sirviendo, como su nombre lo indica, de marco para llegar a un acuerdo sobre el tema de justicia transicional, pues no nos podemos aferrar al marco. O sea, pues hacemos otro marco que le sirva a todas las partes, que incluya, digamos, la opinión legal de quienes son las FARC o sus asesores. En este debate, ¿a quién aspiramos a tener? Al procurador, que tiene una posición sobre cómo debería ser ese marco jurídico, al señor fiscal general de la Nación, que tiene otra posición, al ministro de Justicia, y yo aspiraría que podamos escuchar al señor Santiago o alguien equivalente que está nombrado por la mesa para ser asesor de las FARC en este tema, porque necesitamos escucharnos, ver qué puntos de coincidencia podemos encontrar, ver cómo podemos encontrar alternativas en los puntos donde hay un gran desacuerdo, y esa es la tarea que nos corresponde si queremos sacar este proceso de paz adelante, y el escenario natural de discusión y debate político plural, desde los que están, yo no diría enemigos de la paz, yo me he resistido a usar ese término porque me parece injusto, pero digamos los que son contrarios o tienen escepticismo, lo que sea, como el Centro Democrático, hasta los que están jugados por este proceso, están ahí representados. Entonces, pues que su voz se escuche y que el debate sea abierto. ¿Van a invitar negociadores del gobierno a ese debate?
Al doctor Humberto de la Calle, por supuesto, que es Y, el jefe y esa tesis negociador. de que las FARC tienen que ser oídas antes en el Congreso. No, yo sí no creo. A mí me parece que no podemos perseverar en los errores. No, ya suficiente indignación con que hubieran invitado a una persona del ELN o con que hubieran invitado a los paras sin desmovilizarse para que sigamos cometiendo el error histórico de llevar delincuentes que no se han desmovilizado y no le han cumplido a la democracia para que tengan el privilegio de hablar en el recinto de la democracia. Una vez ya no delincuentes, entonces sí. Sí, cuando se desmovilicen y respondan a las víctimas y pasen por el marco de justicia transicional, evidentemente el rumbo es que participen en política. Y un escenario de la política es el Congreso. Eso, por supuesto, es parte de la paz. Pero es parte de la paz anticiparse a darle un foro democrático. Yo me negaría, pues, con patas y manos. O sea, yo no estuve como congresista, pero me indigné como ciudadano el día que llevaron a los paras sin desmovilizarse. Me negaría absolutamente a que ocurra lo mismo con las FARC. Pero ¿y si se ha firmado ya el acuerdo? Pero es que eso es después. Allá llegarán cuando alguien los elija. O cuando fruto del acuerdo político haya un mecanismo, digamos, para designar unos Ya, curules, hay como ha variables, ocurrido sí. en el pasado en muchos procesos de paz. Ahorita. Venga, senadora, cambiándole de tercio. Cambiamos de tercio. Sí, ¿a usted qué opinión le merece que no le hayan quitado su curul? Porque es que estuvimos muy cerquita. Pongámosla en contexto. O usted no la pone en Que nos contexto. la ponga en contexto. Eso no ha pasado. Ve, Eso demanda está en porque veremos. no hay matrimonio, pero sí hay matrimonio, pero entonces hay dos personas casadas no pueden estar al tiempo en el Congreso, pero al ¿Usted no fin es estoy casada casado, con no nadie? estoy casado. Ah, A mí me encanta que, ¿por qué me quieren casar? Yo les agradezco Usted no mucho, está pero yo soy una casada. soltera feliz, yo así la paso bomba, ¿no? No me siento quedadita, me estoy angustiada, ¿no? Pero alguien la Yo estoy casó, ¿no? tranquila. Pero por rechazo y por homofobia, digamos, y por tratar de hacer una vendetta política en parte, y más por odio realmente. Y no ha tomado el Consejo de Estado ninguna decisión. Lo que pasa es que salió un artículo, yo no estaba en Bogotá, pero vi que salió un artículo del Espectador que anuncia, digamos, el sentido de la ponencia para el fallo, Sí. que la tiene el magistrado el doctor Vergara. Y esa ponencia, según dice el Espectador, es favorable, como debe ser, como fue lo lógico, digamos. que Angélica a Lozano y las Claudia López López sigan en el Congreso, Sigamos como en el debe ser. Congreso, pues si nos quieren sacar del Congreso con mucho gusto, nos derrotan en las urnas y eligen a otras personas y no hay ningún problema, esa es la democracia. Pero pues no puede ser con trampas. Y en el contexto ya generalizado del debate que se produce no solamente en el Congreso, sino en las instituciones constitucionales y en el país mismo sobre el matrimonio igualitario, el matrimonio gay. Yo sé cuál es su posición, pero ¿cómo ha evolucionado usted en ese sentido y cómo lo está viendo? Bien, mira, yo tuve la oportunidad de estar un par de horas en la audiencia que hizo la Corte Constitucional sobre una nueva demanda, creo que es como la tercera demanda a partir de la cual la Corte Constitucional estudia dos cosas. Si es competente para tomar esta decisión de reconocer la igualdad de derechos y deberes, el uso de la figura del matrimonio civil, que no tiene nada que ver con la religión, es una figura legal, si le extiende esa misma figura en igualdad de condiciones a las parejas del mismo sexo. Pregunta a la Corte, ¿soy competente para hacerlo? Segundo, ¿debo hacerlo ya? Sí. Y a mí me pareció de muy alto nivel esa audiencia. Un debate con posiciones a favor, la mayoría posiciones en contra, basadas en el derecho, no en opiniones de la gente, en el derecho constitucional colombiano, en el derecho interamericano, en el derecho europeo, ahora, digamos, en el derecho anglosajón por la decisión reciente de los Estados Unidos. De manera que yo siento, francamente, que esa decisión la va a terminar tomando la Corte, entre otras cosas porque hay un bloqueo institucional. En el Congreso, Angélica Lozano, que participó en esa audiencia, demostró que en el Congreso en los últimos, desde el 98 creo, ha habido 18 iniciativas para tratar de que el Congreso cumpla con la función de extender esos derechos, y no lo hace. Siempre se hunde o termina en un debate pues miserable Pareciera y que esta vez homofóbico. también es el mismo destino, ¿o no? Entonces, ni la Procuraduría ha dejado, ni el Congreso ha funcionado, le queda un recurso a la institucionalidad y a los ciudadanos para sus derechos, que es la Corte Pero, Constitucional. senadora, usted dice, la mayoría de las ponencias fueron en contra y basados en No, ni argumentos en siquiera derecho. presentaron ponencias. Ah, bueno, entonces no hubo una mayoría en contra, es que me asusté. No, en el Congreso el tema es que este tema, en la mitad de los proyectos que se han presentado, no, en el Congreso estaba hablando. Bien. En el Congreso la mitad de los proyectos de ley que se han No pasa presentado nada. ni siquiera se debaten. Pero en la Corte. En la Corte, lo que ha habido es, la Corte ha sido muy prudente, y yo creo que está bien, en decir, yo preferiría, ha dicho la Corte 2 veces, Que lo haga el Congreso. yo preferiría que lo regule el Congreso. El problema es que ya han pasado no solo 2 años, sino 4 desde que la Corte le dijo al Congreso que lo reglamentara, y el Congreso nada que lo hace. Entonces no podemos seguir en una situación indefinida de violación de los derechos, sino que ante ese bloqueo institucional le corresponde a la Corte tomar esta decisión, y yo creo que lo vamos a lograr, y vamos a lograr que la igualdad, como debe ser, sea imparable. Bien. Muy bien. Bien, me gustó. Pero usted no se va a casar.
No por ahora, yo así estoy No, bien, está déjeme fresca. solterita tranquila. Hombre. Yo me siento Es quedadita, una yo sí estoy decisión, ¿por qué feliz. tanta presión? ¿Por qué hombre? tanta Pues una rumba, que nos invite a una Sí, rumba. ¿será que ya tienen el No, yo, regalo no, comprado? yo le o armo qué? la rumba, pues, pero yo tengo que casarme. A ver, Mire, senadora, cambio de tercio también. Elecciones en Bogotá, las más importantes de estas regionales, tiene su partido la Alianza Verde un candidato que todavía no logra descollar en las encuestas. Así también está la candidata del progresismo. Y hay tres en un empate técnico, a pesar de que una encuesta hecha a la medida por un sastre para Peñalosa lo mandó un día antes, por allá lejísimos, como 300 metros adelante. ¿Cómo ve esto de la contienda electoral, cierto, el tejemaneje político, las expectativas frente a la próxima alcaldía? Pues dos cosas, digamos. Primero, un llamado a los encuestadores, porque alguna falla metodológica o sesgo político estamos teniendo desde que salen encuestas tan seguidas con resultados tan distintos. Entonces, un llamado, digamos, yo no estoy diciendo que no sean serios ni que les estén pagando, ni no entraría en ese debate, pero hago un llamado, digamos, a tener finura metodológica para no causar, digamos, unas expectativas y distorsionar el debate. Sobre la campaña como tal, pues yo creo que está empezando. Nosotros, pues, que somos unos obsesionados de la política, estamos pendientes del tema, pero los ciudadanos no. Los ciudadanos realmente se conectan con la campaña tal vez en el último mes de la campaña. Así que este es un tiempo en lo que a nosotros nos corresponde. Yo lo he dicho aquí muchas veces y lo reitero, nadie denigra de un candidato como Carlos Vicente Erro. Todo el mundo le reconoce su seriedad, su ponderación, su carácter, ¿no? Carlos Vicente no es un tipo que grita, ni que alza la voz, ni que es apasionado, pero él fue el que destapó el cartel de la contratación, ¿no? En su investigación la difundió Petro también y por eso está ahí de alcalde. Entonces, es un hombre ponderado, serio, con resultados, con propuestas constructivas, no muy conocido. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Pues organizar una campaña que permita que lo conozcan, que conozcan sus atributos, que sepan que él es una persona seria, capaz, que conoce a Bogotá, que Bogotá tiene arreglo, que él tiene problemas y soluciones estudiadas para esas necesidades de los bogotanos, y vamos a meterle a eso con todo entusiasmo, porque eso es lo que nos corresponde hacer como partido con nuestro candidato verde de la Alianza Verde, que es Carlos Vicente Erro. ¿Qué hacen los demás? Pues ya veremos. Pues sí, obviamente, ¿qué vamos a tratar de hacer nosotros? Romper ese triple empate y meternos ahí en el lote de los punteros para que los ciudadanos vean que tienen unas opciones más diversas. Usted que es política de ideas, pero también como política pragmática, porque es que el pragmatismo hace parte básicamente de la estrategia de la política. En el caso de que no estuviera Carlos Vicente Erro por alguna necesidad política misma del partido, etcétera, ¿usted por quién se inclinaría? No, yo no me voy a meter en esa discusión porque además sí. yo tengo una responsabilidad política que es sacar adelante mi partido. Sí. Y lo pragmático para mi partido, que es la Alianza Verde, que es un partido que hoy tiene la mayor reputación entre todos los partidos en Bogotá, porque hemos hecho un trabajo serio, porque su bancada de Congreso es seria, porque hicimos un proceso serio de avales. La gente reconoce al Verde como una marca de seriedad y de confianza en la política. Entonces, si nosotros tenemos ese activo, no podemos ponernos a bajar a sombrerazos a nuestro candidato, que es bueno y es talentoso, sino que tenemos que darlo a conocer y vamos a ir hasta el final promoviéndolo a él como persona, Carlos Vicente, que es un extraordinario candidato, y además promoviendo nuestra agenda política. Eso es lo pragmático. O sea, eso es lo pragmático para Pero un hasta partido. cuando digan, bueno, como no fue posible, pues vamos a rescindir en este. Antonio, la verdad es que No me ese... diga que no, Claudia. La verdad es que eso es posible, ¿no? La Sí, Alianza sí. Verde no se niega, digamos, a hacer Claro, lo han coaliciones, dicho. pero ha definido que la fecha para analizar esa posibilidad no es agosto, sino septiembre, es el último mes. Listo. Primero. Y segundo, yo te digo la verdad, como ciudadana, entiendo la lógica de los partidos que hacen coaliciones, pero esas definiciones, el que hace las coaliciones en su cabeza y en su intención de voto es el ciudadano. El ciudadano es el que en últimas empieza a cerrar, digamos, ¿no? El repertorio que tiene al frente en 1, 2, 3 opciones que le parecen mejor. Nuestra competencia es llegar a septiembre estando entre esos punteros para que los ciudadanos nos reconozcan, conozcan a nuestro candidato Carlos Vicente Erro y nos posicionen allí. Ese es el trabajo que vamos a hacer con todo entusiasmo. O sea que, mientras tanto, Claudia López, hay que respirar, y se lo digo en qué sentido, en que muchas gracias por haber venido al primer café una vez más.